Lo que ustedes ven aquí es la definición del logaritmo y las propiedades que vimos, ¿cierto?, el otro día. Por lo tanto, tenemos la definición donde decíamos que el logaritmo en base A de B era igual a M, si y solo si la base elevada al resultado me daba el argumento. Es decir, A elevado a M igual a B, donde tanto la base como el argumento tenían que ser positivos y al mismo tiempo el A tenía que ser distinto de 1. De la definición obteníamos 3 consecuencias que nacen de la definición. Como por ejemplo la primera, que el logaritmo, sin importar la base de la unidad, es igual a 0. O sea, el logaritmo de 1 siempre vale 0. La segunda consecuencia es cuando la base del logaritmo y el argumento son iguales, y en este caso ese logaritmo vale 1. Y la tercera, cuando tenemos el logaritmo de una potencia, pero donde la base de la potencia es la misma base del logaritmo. Por lo tanto, en ese caso, ese logaritmo vale lo que vale el exponente de la potencia. De ahí pasamos a lo que eran las propiedades. El logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se transforma a una suma de logaritmos, donde se mantiene la base para ambos y se coloca logaritmo en base A de B más logaritmo en base A de C. El logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente se transforma a una resta de logaritmo. Logaritmo en base A de B menos logaritmo en base A de C. El logaritmo de una potencia, pero de una potencia donde la base no es igual, ¿cierto?, que la base del exponente. Que la base del logaritmo, perdón. Entonces, tenemos que cada vez que tengamos el logaritmo de una potencia, el exponente sale multiplicando hacia afuera del logaritmo. El logaritmo de una raíz. El otro día mencionamos que no era tan necesario, porque recordemos que toda raíz se puede escribir como potencia y podríamos aplicar esta propiedad. Así que ahí está, pero no es tan necesario aprendérsela. Cambio de base. El cambio de base que se utiliza generalmente para el uso de la calculadora o para esconder alternativa es logaritmo en la nueva base del argumento partiendo del logaritmo de la nueva base de la base anterior. Y por último, esta es la función exponencial logarítmica compuesta, ¿cierto? Cuando tenemos a elevado al logaritmo en base a de x y la base de esta potencia es la misma base del logaritmo, ese completo, toda esa expresión completa vale simplemente x. La observación que estaba al final de las propiedades decía que cuando yo tenía un logaritmo de ambos lados que tenían la misma base, simplemente había que igualar los argumentos. Y la de arriba, esta secuencia que fue dada en un ejemplo, que es cuando, miren, cuando el argumento se va transformando en base, ese quedaría el logaritmo con la primera base y el último argumento, que lo vimos el otro día por el tema de cambio de base. Ya, jóvenes, lo que voy a hacer ahora es la corrección de los ejercicios que quedaron pendientes. Y además, yo subí, ¿cierto?, otra clase, una clase donde, ¿cómo se llama? Una clase donde, una guía, que es solamente alternativa de logaritmo. Por lo tanto, vamos a resolver esto y después vamos a ir con esa guía. ¿Alguna consulta entonces en lo que está aquí en la pizarra, que es el resumen de lo visto en la clase anterior? ¿Alguna duda? ¿Profe? Llame. ¿Puede dar un como ejemplo de ese cambio de base? Que no lo entiendo muy bien. Ok, déjame borrar aquí. Vamos con el ejemplo del cambio de base, ¿me parece? Deme un segundito Sí. para poder borrar, ¿ya?
Por ejemplo, podríamos tener logaritmo en base 3 de 5, ¿ya? Logaritmo en base 3 de 5. Ahora, yo puedo obviamente ver lo que es el cambio de base. ¿Qué significa eso, el cambio de base? Coloco el logaritmo en la base que yo quiera. Pensemos que queremos transformar este logaritmo a base 2. Coloco logaritmo en base 2 del argumento que es 5, partido el logaritmo en base 2 de la base que era 3. Es decir, eso y eso son equivalentes. A eso se refiere la propiedad del cambio de base. Que yo puedo cambiar este logaritmo a la base que yo quiera. Por ejemplo, lo podría llevar a base 10. Quedaría logaritmo en base 10 del argumento que es 5, partido el logaritmo en base 10 de la base que es 3. Y listo el ejercicio. A eso se refiere con el cambio de base. ¿Ya? Y viceversa. Podríamos tener logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 3. ¿Ya? Yo podría pasar esto a un solo logaritmo, como ambos logaritmos tienen la misma base, ocupando la propiedad del cambio de base al revés, quedaría logaritmo, el de abajo es la base y el de arriba es el argumento. Y listo. Generalmente se usa para ocupar la calculadora o para esconder, por ejemplo, las alternativas, para cambiar la forma del resultado. ¿Sí? Sí. Vamos entonces con la corrección de los ejercicios que están en el PowerPoint, que ustedes tenían, ¿cierto? Y que era del ítem 4 en adelante. Dice el primero, desarrolla los siguientes logaritmos utilizando sus propiedades. Letra A, tenemos logaritmo en base 5 de 6 partido en 25. Lo que tenemos aquí es un cociente. Por lo tanto, lo que voy a aplicar es la propiedad del cociente. Quedaría logaritmo en base 5 de 6 menos logaritmo en base 5 de 25. ¿Ya? Consulten ese paso. ¿Ya? Entonces, el cociente se transforma en una resta de logaritmo. Ahora, este logaritmo no es exacto, por lo tanto lo dejo así nomás. Pero este logaritmo sí lo es. 5 elevado a ¿cuánto me da 25? 2. Entonces, ese vale 2. Y ahí tendría el resultado. Logaritmo en base de 5 de 6 menos 2. Y ahí termina el ejercicio. Consultas. Vamos con la B. Logaritmo en base 5 de 0,25. Primero, vamos a utilizar, ¿cierto? Escribir en fracción. Sería 25 centésimos, ¿cierto? Logaritmo en base 5 de 25 centésimos. Quedaría entonces logaritmo en base 5 de 25 menos logaritmo en base 5 de 100. ¿Ya? ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de 25? ¿Cuánto vale? 2. 2. Menos el logaritmo de 100 se puede escribir como 25 por 4. ¿Ya? Quedaría 2 menos paréntesis. Logaritmo en base 5 de 25 menos logaritmo en base 5 de 4. ¿Ya? Lo que hice, perdón, más. Lo que hice acá fue simplemente transformar el 100 como 25 por 4, nada más.
Y como este es un producto se transforma en una suma. El logaritmo en base 5 de 25 vale 2 y el otro queda igual, porque no es exacto, no hay nada que hacer con él. Elimino los paréntesis. Este y este se eliminan y queda simplemente menos logaritmo en base 5 de 4. ¿Ya? Es decir, la respuesta sería menos logaritmo en base 5 de 4. Y listo el ejercicio. Ahora, si lo quieren hacer mucho más corto, voy a hacer otra cosa. Voy a borrar aquí y me voy a quedar simplemente aquí, en el ejercicio original. Sabemos, en el ejercicio original, déjenme un segundito, que el 0,25 es lo mismo que un cuarto en fracción. Un cociente se transforma en una resta. Primera consecuencia, el logaritmo de la unidad, ¿cuánto valía? 0. 0. Menos. Y este logaritmo queda igual. Y si se dan cuenta, me da exactamente el mismo resultado, ¿ya? Entonces, obviamente, era mejor haber simplificado lo más pequeña la fracción para que resultara mucho más corto el ejercicio. Pero se llega a la misma respuesta. ¿Ya? ¿Se ve bien la pizarra, cierto? Sí. Ya. Consulta ahí. Vamos entonces con la letra C. Vamos con la letra C. La letra C tenemos logaritmo de 100 por C elevado a 4. Todos sabemos que aquí hay un producto. Por lo tanto, el producto se transforma a suma. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 100? 10. No. 10 elevado a ¿cuánto me da 100? 2. 2. Más, y aquí, una de las propiedades, el logaritmo de una potencia, el exponente, sale multiplicando al logaritmo. Y ahí estaría el resultado de mi ejercicio. ¿Ya? Recuerden que siempre tienen que decir la base elevado a cuánto me da el argumento para calcular un logaritmo. Vamos con la D. Tenemos logaritmo en base 5 de 125 a cuadrado. Nuevamente tenemos un producto. El producto se separa como una suma. ¿Cuánto valdrá este logaritmo? 3. 3. ¿Qué pasa con el exponente aquí? Pasa a multiplicar el logaritmo. Correcto. Y ahí termina el ejercicio. 3 más 2 logaritmo de A. Ahí ya están aplicadas todas las propiedades. ¿Consultas? Excelente. Vamos con letra E y letra F. Letra E. Tenemos logaritmo en base 3 de 243, al cuadrado. Primera propiedad, el exponente sale multiplicando. Ya, jóvenes, ahora, 3 elevado a ¿cuánto me daría 243?
¿Cuánto? 5. 5. Y 2 por 5, 10. ¿Ya? Todo ese logaritmo vale 5. Y lo multiplico por el 2 que está delante. Vamos con la letra F. Logaritmo de 1000 novenos. ¿Ya? Quedaría logaritmo de 1000 menos logaritmo de 9. ¿Ya? Como esto es un cociente se separa como una resta de logaritmos. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuánto valdrá este logaritmo? 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? 3. 3. Y el otro queda igual. Y listo el ejercicio, nada más que hacer con él. Ahí termina. Consultas. ¿Están callados que están hoy día? Ya, sigamos. F. Perdón, G. Ya trabajamos la F ya. Quedaría, dice, logaritmo de 16ab al cubo. Nuevamente, esto que está acá es un producto. Por lo tanto, se separa. Quedaría logaritmo de 16 más logaritmo de a más logaritmo de b al cubo. ¿Ya? No se puede calcular, lo dejo tal cual. No se puede calcular, lo dejo tal cual. Y aquí aplico propiedad, que el 3 pasa multiplicando al logaritmo. Y ahí quedaría nada más que hacer con él. ¿Ya? Siguiente. Letra H. Logaritmo de 2 partido en AB. Dijimos el otro día que todo lo que estaba arriba llevaba un signo más, todo el que estaba abajo llevaba un signo menos. Por lo tanto quedaría logaritmo de 2 menos logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Ya? Todo el que está arriba lleva un signo más, todo el que está abajo lleva un signo menos. Y listo el ejercicio, nada más que hacer, ahí quedó. La I. Tenemos logaritmo de 2a elevado a 5 partido en 27. Nuevamente, todo el que está arriba lleva un más, todo el que está abajo lleva un menos. Ahí quedaría lo primero, ¿cierto? Logaritmo de 2 más logaritmo de a elevado a 5 menos logaritmo de 27. Por último, el exponente sale multiplicando a ese logaritmo. Y ahí quedaría el ejercicio, nada más que hacer con él. Simplemente lo dejo expresado de esa manera. J. Logaritmo de 4a elevado a 5, b elevado a 4. Quedaría logaritmo de 4 más logaritmo de a elevado a 5 más logaritmo de b elevado a 4. Entonces, los exponentes saco multiplicando a sus logaritmos respectivos. ¿Ya? Uno se puede saltar ese paso y hacerlo de forma inmediata. O sea, me puedo saltar este paso y escribirlo al tiro de esa manera. ¿Ya? Estaría listo el ejercicio. Letra K. Logaritmo en base 6 de la raíz cúbica de 5. Como siempre he dicho, soy malo para las propiedades, entonces prefiero escribir simplemente la raíz con potencia. ¿Ya?
Todos sabemos que la raíz cúbica de 5 es lo mismo que 5 elevado a un tercio. Por propiedad, el exponente sale multiplicando al logaritmo. Y ahí quedó el resultado. Letra L. Logaritmo en base 7 de la raíz cuadrada de 7. Escribo la raíz como potencia. Y por consecuencia, la tercera consecuencia de la definición de logaritmo, cuando la base del logaritmo era la misma base de la potencia, eso valía lo que valía el exponente, es decir, un medio. Y la última de ese ítem, que es la letra M, logaritmo en base 3 de la raíz cuarta de 4a. Nuevamente, escribo primero la raíz como potencia, es decir, 4a elevado a un cuarto. El 1/4 sale multiplicando al logaritmo. El logaritmo de un producto se transforma a una suma. Logaritmo en base 3 de 4 más logaritmo en base 3 de a. Y por último, el 1/4 multiplica. 1/4 logaritmo en base 3 de 4 más 1/4 logaritmo en base 3 de a. Y listo el ejercicio. Entonces, la raíz la transforma a potencia, el exponente sale multiplicando, separo el producto como suma y el 1/4 multiplica cada uno. Y listo el ejercicio. Consulta en ese ítem. ¿Alguna duda? No. Ya. Vamos entonces con el segundo. ¿Ya? Con esta tabla donde hay que transformar logaritmo a potencia y a raíz. Entonces tenemos, ¿cierto? Una tablita. Me quedó mucho la línea. Tenemos, ¿cierto? Logaritmo, potencia, raíz. Entonces, el primero dice logaritmo en base 3 de 81 igual 4. A potencia, la base elevado al resultado igual al argumento. En raíz, la raíz cuarta de 81 igual a 3. ¿Ya? Segundo, logaritmo en base 5 de 125. Bueno, 5 elevado a ¿cuánto me da 125? 3. La base elevado al resultado igual al argumento. La raíz cúbica de 125 igual 5. Después me dan 8 elevado a 3 igual a 512. Entonces, logaritmo en base 8 de 512 igual a 3. La potencia la pasé al logaritmo y la raíz cúbica de 512 igual a 8. Después tenemos la raíz quinta de 16.807 igual a 7. Por lo tanto, sería 7 elevado a 5 igual a 16.807. Logaritmo en base 7 de 16.807 igual a 5. Logaritmo en base 2 de 1024 igual 10. Sería entonces 2 elevado a 10 igual a 1024. La raíz décima de 1024 igual 2. Después tenemos la raíz de 4096 igual a 64. Tenemos entonces 64 elevado a 2 igual a 4096 y logaritmo
en base 64 de 4096 igual a 2. Y por último, 4 elevado a 6 igual a 4096. Logaritmo en base 4 de 4096 igual 6. Y la raíz secta de 4096 igual a 4. Y ahí tenemos lo que medía, ¿cierto? Que era pasar de logaritmo a potencia y a raíz, o viceversa, dependiendo de lo que medieran, ¿cierto? Consultas. No. Sigamos entonces con el otro ejercicio. Recuerden que si nos quedamos cortos de tiempo, después nos volvemos a conectar nuevamente. Hoy día la clase es solamente para aplicar las propiedades, ver los ejercicios, cómo se hacen y aclarar todas las dudas posibles. ¿Ya? Recuerden que no siempre van a ser solo teóricas. Después tenemos, ¿cierto? Calcular el valor de los siguientes logaritmos. Dice logaritmo en base 3 de 9. 3 elevado a ¿cuánto me da 9? 2. Ese logaritmo vale 2. Número 2. Logaritmo en base 4 de 64. Ya. 4 elevado a ¿cuánto me da 64? 3. 3. Número 3. Logaritmo en base 2 de 32. 2 elevado a ¿cuánto me da 32? 5. Correcto. Logaritmo en base 5 de 625. 5 elevado a ¿cuánto me da 625? El cubo. 4. 4 a la cuarta. 5. Logaritmo en base 3 de 243. 5. 5. 6. Logaritmo en base 2 de 128. 7. 7. Logaritmo en base 3 de 1/3. Menos 1. Menos 1. Recuerden que 3 elevado a 1 me da 3, pero como está invertido, quedaría negativo. ¿Ya? 8. Logaritmo en base 2 de 1/4. Menos 2. Menos 2, correcto. 9. Logaritmo en base 3 de 1 partido en 2, 43. Menos 5. Menos 5. 10. Logaritmo en base 4 de 32. Sabemos que obviamente el 32 no está en las potencias de base 4. Entonces digo, la base elevado al resultado que no conozco me tiene que dar el argumento. Ahí aplico la definición porque ya no es tan fácil como los anteriores. ¿Ya? Sabemos que 4 elevado a algo que me dé 32 no va a ser exacto. Pero el 4 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 2. Y el 32 lo puedo escribir como 2 elevado a 5. Potencia de una potencia. Se multiplicaban los exponentes. Jóvenes, si yo tengo dos potencias que tienen la misma base, para que sean iguales, ¿cómo debieran ser los exponentes? Iguales. Ya, entonces el 2x es igual a 5. De donde el x valdría 5 Medios. medios. ¿Ya? Entonces, obviamente ya hay algunos casos que no va a ser un valor entero como nos dio recién, sino que tenemos que ingeniarlas para poder hacer esta igualación. Vamos con el número 11. Logaritmo en base 9 de 27. Lo mismo. La base, que es 9, elevado al resultado me tiene que dar 27. Recuerden que el resultado lo pongo como x porque no lo conozco.
Sabemos que el 27 no está en las potencias de base 9. ¿A qué número podríamos transformar estas potencias para que queden iguales? El 9, ¿cómo lo puedo escribir? Los podemos Tres transformar elevado a a dos. potencia base 3. 3 elevado a 2, ¿cierto? Ujú. Del 27, 3 Elevado a tres. elevado a 2. Elevado al- Multiplico los exponentes. Y si se dan cuenta, logré que las potencias tengan la misma base. Por lo tanto, ahora solamente igualo los exponentes. Y el X valdría 3 medios. ¿Ya? Voy a esperar un ratito ahí para que lo analicen antes de continuar con los otros ejercicios. Entonces borramos y pasamos, quedamos en el 11, al ejercicio número 12. Número 12. Tenemos logaritmo en base 6 de 216. Ya, entonces, 6 elevado a ¿cuánto me da 216? 3. Correcto. Este es exacto, así que ese logaritmo vale 3, no hay problema. Número 13. Y último que vamos a hacer ahora, y de ahí cortamos y vamos al otro. Logaritmo en base 8 de un 32avo. Aquí me conviene separar los jóvenes aplicando las propiedades. Porque todos sabemos que el 32 no está en las potencias de base 8. ¿Cuánto vale el logaritmo de la unidad? ¿Uno? ¿No? 0. Primera consecuencia. 0. 0. Ahora tengo que calcular este logaritmo. Y dejando el negativo adelante. Entonces, me voy a preocupar solamente del logaritmo. Después pongo el signo. La base, que es 8, elevado al resultado que no conozco, me tiene que dar 32. Sabemos que obviamente esto no va a pasar. ¿A cuánto tendría, creen ustedes, que cambiar estas bases? 2 elevado a 3 es 8. Y 2 elevado a la quinta. Y 2 elevado a 5. Ahora, potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Logré que tengan la misma base. Ahora solamente me falta igualar los exponentes.